La semana pasada estuvimos viendo la introducción de Romanos y llegamos hasta el versículo 1:17. ¿Os acordáis? ¿Alguien se acuerda de algo, de todo lo que se habló? ¿Con qué os quedasteis? Podéis decir una frase así fuerte ahí. ¿Alguien se quedó con algo? ¿Volvemos a empezar? ¿Nadie se quedó con nada? A ver los apuntes, ahí saca. Hablamos sobre quién fue el autor. ¿Quién fue el autor? Pablo. Muy bien. Hablamos sobre varias características de Pablo. ¿A quién escribió? A los romanos. Muy bien, hasta ahí llegasteis. Muy bien. Y los versículos clave fueron el 16 y el 17, que decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así que la justicia de Dios se revela por fe. Y ahora empezamos con el versículo 18. Y fijaos que hay otro por qué. Dice: porque la ira de Dios se revela. Y fijaos que esto tiene contraste con el anterior. Dice que en el evangelio, es decir, en la buena noticia de Dios, en lo que Dios ha hecho, dice: la justicia de Dios se revela por fe. Se revela, es decir, se muestra. Y fijaos, ¿cómo se reveló la justicia de Dios en el evangelio? En que Cristo murió por nosotros, pagó nuestra maldad y nos dio su justicia, el justo por los injustos, para acercarnos a Dios. Y ahí se revela la justicia de Dios. Pero para que haya justicia, ahora nos va a explicar que primero hay una necesidad del hombre, hay una condenación, hay algo de lo que no podíamos salir, de lo que no podíamos escapar. Y dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y si tienes el cuadrito, vamos a entrar en la parte que, no sé si acordáis, regla mnemotécnica para acordarnos. Romanos es una mano. Bien, 5 partes. Y entramos en la primera. Y la primera es condenación. Y vamos a entrar en la parte negativa. ¿Cuál es la mala noticia? Para que haya una buena noticia, primero viene una mala, ¿no? Y la mala noticia es que estábamos condenados. Y vamos a ver cómo primero se condena al pagano, es decir, al que no conocía la ley de Dios, al que vivía como le daba la gana. Este es el que está condenado. Luego también va a condenar al moralista. Es aquel que cree que él sí es justo, que él sí camina bien, que no es como los demás, que bueno, que él intenta hacer las cosas correctamente. Yo soy, la típica frase, soy buena persona. Una buena persona que incluso critica a los demás. Mira cómo va este, mira el otro por dónde va. Así. Luego el religioso. Es decir, aquel que yo soy judío, tengo la ley de Dios, descendiente de Abraham. Yo sí, tengo la revelación de Dios, y a ese también lo condena. Aquel que hay argumentos, veamos a ver qué argumentos son los que el hombre intenta para justificarse y no. Y al final llegamos a la conclusión de que hay una condenación universal. Y todo esto lo vamos a ver, no llegará hoy, no dará tiempo a tanto, pero vamos a empezar con esta sección. Así que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y mirad, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios no es como un enfado nuestro. ¿Bien? No es que Dios de repente no sé cómo diríamos aquí en España, se cabreó, no sé cómo diríais en vuestros países, se encendió, ¿no? Le salió la pulga, ¿no? ¿Cómo le decís? Se molestó. ¿Está mal dicho? ¿Cabreó? A ver, español. No es mala palabra. Ok. No es eso, simplemente es que es una posición de Dios contra el pecado. Dios es santo. Y por tanto Él está airado constantemente contra todo lo que sea pecado, toda maldad, toda injusticia, toda impiedad. Es un estado de continuo desdén, de una pelea constante. Dios aborrece el pecado y la injusticia. Y fijaos que hay 2 palabras aquí, una es impiedad y la otra es injusticia. Y nos habla de quizás de dos dimensiones, lo podemos entender así. Una es la vertical,
la impiedad nos habla de que hay algo en nuestro interior que va en contra de Dios, una maldad que va en contra de la voluntad divina, y luego la injusticia, que esto es algo que tiene que ver con actos, es decir, nos rebelamos en nuestra forma de caminar a nivel horizontal, hacemos injusticia con los demás, tratamos de forma injusta a los demás. Y dice que detienen con injusticia la verdad. Y esto nos habla que no simplemente es un desdén, no es que simplemente el hombre ha dicho, bueno, me da igual. No, es que hay algo que va en contra de la verdad divina. Quieren detener la verdad. Es una actitud activa del hombre de ir en contra de la voluntad de Dios. Y esta es la actitud del pagano, el que no quiere la voluntad de Dios en su vida. La actitud de aquel que dice, yo rechazo a Dios, yo quiero vivir como me da la gana, yo quiero hacer mi propia voluntad. Y esta es la actitud que hay en el interior. Impiedad, es decir, rechaza a Dios. Injusticia, camina sin valores, sin mirar lo que es justo con los demás. Y quiere detener la verdad. Va en contra de lo que Dios ha establecido. Dice, porque lo que Dios se conoce, estamos en el 19, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se le manifestó. Y vamos también al 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del hombre, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y aquí responde la gran pregunta de ¿qué pasa si alguien no ha escuchado hablar de Jesús? ¿Qué pasa si alguien no ha escuchado el Evangelio aún? Y quizás hay muchos ahí afuera que sí que han escuchado algo de que alguien murió en la cruz, pero no han entendido el Evangelio. Pero sí que tienen un testimonio firme y veraz, y es la creación. Y Dios se ha revelado al hombre de muchas formas, pero una de ellas es a través de la creación. Su poder y su deidad, es decir, que Él es Dios, que Él está sobre todas las cosas y que Él es poderoso. Cualquiera que mira cómo funciona el mundo, cómo va la creación, cómo ha sido diseñado, los ciclos del agua para que podamos estar aquí, cómo hemos sido puestos en un punto estratégico del universo donde puede haber vida a la distancia perfecta del Sol, ni un poquito más cerca, ni un poquito más lejos, donde el ojo humano es tan perfecto, tú sabías que la imagen se vuelve al revés y luego tú lo ves recto, o sea, es impresionante todo lo que ocurre aquí dentro mientras tú estás recibiendo la luz y estás viendo cómo la reproducción y cómo hay vida de la unión de un hombre y una mujer y de repente nace una nueva vida que se establece en el vientre de una mujer. Todo esto es maravilloso. Y tú empiezas a ver todo esto y tú dices, esto fue casualidad pura. ¿Verdad que no? Hay que tener más fe para creer que fue casualidad, que se juntaron todos los astros ahí para que hubiera algo mágico que de repente dio la bola que empezó y hasta aquí hemos llegado. A que hay un ser divino, inteligente, que ha diseñado todo esto y ha dicho, vamos a organizarlo de esta manera y vamos a poner unas leyes sobre las que las cosas funcionan. Así que no hay excusa para decir, no hay nadie ahí, yo vivo como quiero, no hay nadie al que tendré que dar cuentas. Es de lógica que hay un ser divino que está ahí sobre todas las cosas. Tú ves la creación y tienes que decir, hay un ser que está detrás de todo esto. Se puede conocer a Dios por medio de la creación, tal vez no el completo, porque Dios se ha revelado a través de su Hijo de una forma mucho más intensa, pero sí que puedes llegar a la conclusión y sí que puedes discernir y ser consciente de que sí hay un Dios. 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y fijaos, el pecado no es tanto, o no empieza, cuando empezamos a hacer cosas malas. Empieza cuando hay un rechazo interior a Dios. No es simplemente mira cómo camina, mira todo lo que hace mal, sino que hay algo en su interior que ya está rechazando a Dios. Dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Es decir, no quisieron ponerle en el sitio que le correspondía, dándole gloria y gratitud por lo que tenemos, sino que ellos decidieron quitarlo de la ecuación. Decidieron decir, no, la gloria es para mí y yo me consigo mis cosas. Y si
todo ese tipo de argumentos quizás os suenen. Por ejemplo, gente que dice, todo lo que yo tengo me lo gané yo, ¿no? Todo lo que yo he logrado, todo lo que yo he llegado a ser es por mi propio mérito. Ningún Dios me ayudó a mí. ¿Habéis escuchado este tipo de argumentos? Y sin embargo están respirando ahí de pie, ¿no? Y no hicieron nada para nacer, nada para tener salud, nada para poder respirar, nada para poder que el sol saliera esa mañana. No hicieron nada de todo eso, pero todo se lo ganaron ellos. No le dan gloria ni gracias a Dios. Y ese es el principio del pecado. Y dice, se envanecieron en sus razonamientos. Y este orden es importante. ¿Quién se envaneció? ¿Quién se envaneció primero? El hombre se envaneció. Él tomó una parte activa y dijo, yo no quiero darle gloria a Dios, no quiero darle gracias, y por tanto en mis razonamientos empezaron a ingeniar algo, una forma de pensamiento envanecido, es decir, donde se ponían ellos en el centro, donde quitaban a Dios de su lugar. Y dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Quitó la luz de su corazón y vino la oscuridad. Sigue diciendo, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y esto nos habla de que cuando el hombre quiere quitar al Dios verdadero, empieza a poner otras cosas, la idolatría, otros dioses. Y antes esto era como más evidente, se creaban dioses de oro, de plata, de otro tipo de materiales, y había el sol, la luna, todo tipo de animales, y esos eran los dioses. Hoy quizás el mundo ya no tiene tanto este tipo de dioses, aunque hay un montón de imágenes, incluso entre los que profesan ser cristianos. Pero sí hay multitud de dioses que ocupan el lugar de Dios, ocupan la gloria y la gratitud que le corresponden a Dios, la estamos dando a otras cosas, que ocupan ese sitio. Y fijaos el detalle ellos se creen sabios y sin embargo están siendo más necios que nunca. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Y si directamente quitas a Dios de la ecuación, ya ni el principio de la sabiduría tienes ya. Vamos mal. Así que ellos se creen más sabios que nunca porque han hecho todo un razonamiento envanecido, fijaos. Un razonamiento en el que quitan a Dios y claro, todo les cuadra, todo se argumenta, todo se explica sin necesidad de Dios y sin embargo están más perdidos que nunca. Profesando ser sabios, se hicieron necios y han sustituido a Dios por cualquier otra cosa, por imágenes, en este caso en la sociedad de hoy que quizás no sigue tantos ídolos, pero ídolos físicos, pero quizás sí el dinero, la fama, el poder, personas que ocupan el sitio. Buscan un tipo de fama, de reconocimiento, de gloria humana, de alcanzar cosas, el consumismo, y ocupan el lugar que corresponde a Dios. Merecen la ira porque, sabiendo que hay un Dios, decidieron darle la espalda y no glorificarlo. Así que no solamente es un problema de hacer, sino de lo que adoran, de lo que hay en su corazón, en su interior. Y sigue diciendo, por lo cual también Dios les entregó. Y este es el detalle que quiero que veamos. Primero, ¿quién se envaneció? El hombre. Y ahora vemos que es Dios mismo el que les entrega. Y les dice, ok, tú no me quisiste reconocer, yo te estaba dando una luz para que tú me vieras, para que me conocieras. Fijaos que cada vez ha habido más ateísmo en la sociedad, pero durante muchísimo tiempo había un montón de religiones, pero ateos pocos. Todo el ser humano reconocía que había algo superior, algo divino. Pero cada vez hay más ateísmo, más agnósticos, más que no saben, ni les importa siquiera lo que hay ahí. Hemos creado incluso nuestro propio Dios de la ciencia, la mayoría de los que creen que la ciencia es algo que lo explica todo, no son científicos. Ni saben nada de ciencia tampoco. Han leído 4 artículos de internet y se creen que son ya Einstein. Porque la ciencia, de hecho, solo explica datos. Intenta cuadrar una serie de cosas que ocurren
Y la ciencia dice que si aparece algo que desmiente, va a reajustarse y punto. La ciencia ni siquiera aspira a ser Dios. Es el hombre el que confía en la ciencia porque quiere quitar a Dios y la pone en un lugar que no toca. Así que ahora es Dios mismo el que los entrega a la inmundicia. Y dice, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. ¿Y por qué esto me parece interesante? Hay un texto cuando habla de Faraón, cuando Dios le dice, deja ir a mi pueblo. Y dice que Faraón endureció su corazón y no quiso dejar ir al pueblo de Israel. Y Faraón endureció su corazón, segunda vez, y no quiso dejar ir a Israel. Y primero es Faraón el que varias veces endurece su corazón. Y uno llega a un momento que dice, ¿cómo puede ser tan ciego que ya no está viendo? Llega un momento que dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. Y esto es lo que ocurre con esta humanidad. Es lo que pasó también con el pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo conocieron a Dios y desobedecían y los rechazaban y Dios los rescataba? Volvían a venir a Él, los volvía a perdonar, los levantaba, volvían a pecar contra Él. Y así una y dos veces y tres veces. ¿Y qué ocurrió cuando vino Jesús? Dice que sus ojos ya estaban en la oscuridad para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y Él llegó a los suyos y era el Mesías que estaban esperando y no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque tenían sus ojos cegados. Y esto es lo que le ocurre a la sociedad. A veces pensamos y decimos, ¿cómo es posible? A mí a veces me explota la cabeza. ¿Cómo es posible que esto esté pasando y esto lo estén aceptando y lo entiendan como algo bueno? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ahora tengamos que aceptar que haya personas que crean que son animales? ¿Cómo es posible esto? O sea, ¿cómo es posible que la sociedad acepte esto? ¿Cómo es posible? Por ejemplo, y tú dices, es que llega un momento donde Dios ya los ha entregado y ha dicho, ok, queríais amaneceros con vuestro propio razonamiento, os quito la luz ya. Estáis en tinieblas, pensad como queráis. Vamos a ver hasta dónde evoluciona todo esto, pero yo ya no os voy a sostener con mi luz. Sigue y aquí dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así que la primera caída y lo primero que vemos aquí que cae en deshonra es el propio cuerpo. El cuerpo que fue diseñado por Dios para que le honráramos a Él. El propio cuerpo que fue diseñado por Dios para que pudiéramos servirle, pudiéramos adorarle. Dice la Biblia que como cristianos ahora somos templo del Espíritu Santo. Recuperamos esa honra de llevar la esencia, la presencia de Dios en nuestras vidas. Este cuerpo fue deshonrado y cayó en desgracia. Dice el 26-27, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y aquí Pablo no está hablando simplemente de un uso no natural en cuanto a costumbre. No es que no se acostumbra a hacer esto, no se acostumbra a hacer lo otro. Está hablando de algo creacional, algo natural. Dios diseñó un hombre y una mujer con un propósito, con una finalidad, con un diseño divino en el que sí podían disfrutar de sus cuerpos y al mismo tiempo había un fruto de ello. Y sin embargo el hombre dejó esto cuando cayó en desgracia en su cuerpo, cuando su corazón fue entenebrecido. Y dice que cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y esto lo vemos hoy en día y se acepta. Y esto no significa que los cristianos no tengamos que amar a las personas que practican esto, igual que tenemos que amar a todos los que pecan. Sabemos que todos somos pecadores, no hay pecadores más grandes que otros. Pero el hecho de que entendamos esto como algo natural y bueno es fruto de que quitamos a Dios de donde le correspondía. De que decidimos no darle gloria a Dios, no honrar a Dios y no darle gracias. Y esto nos ha llevado a que ahora pensamos de esta manera. Aceptamos esto, lo vemos normal, natural.
incluso lo vemos bien. Y la sociedad camina así porque ha quitado a Dios de donde le correspondía. Seguimos. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué cae ahora? ¿Haya caído el cuerpo? Ahora la mente. No solamente el cuerpo cayó en desgracia, también la mente. Dice, para hacer cosas que no convienen. El rechazo intelectual y moral de Dios trae corrupción mental. El pecado no solo afecta lo que hacemos, sino que también distorsiona nuestra forma de pensar. Y es un poquito la conclusión de lo que hablábamos hasta ahora. La manera en que percibimos la vida, que entendemos lo que es la sociedad, las relaciones con las personas, la manera en que procesamos lo que vivimos, está condicionado por el pecado. Hemos rechazado a Dios y ahora el hombre, su mente está también en oscuridad. Estáis muy callados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Voy demasiado rápido? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Seguimos? Bueno. Vamos al 29. Estando atestados de toda injusticia, y empieza a decir aquí una lista, dice, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Que vaya lista. Pero sin embargo, si tuviéramos que describir un poquito la sociedad en general, no hablo de tu vecino que te cae bien y que es buena persona, hablo de la sociedad en general. ¿Esto podría ser una buena descripción o no? ¿Estamos llenos de toda injusticia en este mundo? Hay injusticia constante. Hay fornicación, perversidad, hay avaricia, maldad, envidias, hay homicidios, hay contiendas, hay engaños, hay malignidades, se murmura, son detractores unos de otros, aborrecedores de Dios, van hablando mal unos de otros, son soberbios, altivos, se creen que son superiores a otros. Ya no sabemos qué inventar para hacer males. Hablo como sociedad. Cada vez una nueva pastilla que duerme de la persona para que puedas hacer una forma nueva de poder atrapar a alguien. Desobedientes a los padres, cada vez más. Necios, desleales. Llega un momento ya que uno no puede entender incluso cómo estas relaciones de familia de los padres con los hijos, las pares, cómo se pueden tratar así, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y todo esto es fruto de una mente reprobada. Una mente que ha sido quitada de la luz de Dios. Y los que ya nos hemos acercado a Cristo, ¿no os habéis dado cuenta que conforme tú te acercaste a Dios, empezaste a escandalizarte más de lo que vivías antes? ¿Sí o no? Cuando más te acercas a Dios dices, ¿y cómo he vivido con todo esto tanto tiempo? Y no me había dado cuenta. Porque tu mente estaba reprobada, tu mente había caído en oscuridad. O cosas que antes no te escandalizaban de la sociedad, ahora empiezas a verlo y dices, ¿cómo es posible que el mundo esté así? ¿Cómo puede ser que la sociedad vaya de esta manera? Porque nosotros hemos recibido luz de la palabra de Dios en nuestra mente, pero la mente está reprobada. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Es decir, ¿tú crees que no saben que está mal? Claro que lo saben, pero les da igual. No solamente las hacen, sino que disfrutan con los que las practican y lo potencian e intentan enseñarlo e intentan gozarse de estas cosas. La aprobación social del pecado no disminuye la culpa. Es decir, aunque ahora se podamos excusar, es que la sociedad lo acepta. Hay algo en el interior que el hombre sabe lo que está bien y lo que está mal. El hombre es muy consciente cuando está quitando a Dios de donde toca. El hombre es muy consciente cuando no está viviendo como debería. Aunque uno se justifique. Y fijaos, el razonamiento el hombre empieza razonando. Es decir, intenta convencerse a sí mismo. Intenta buscar una explicación de por qué vivir así está bien. No, mi forma de vida está bien y yo lo explico, pero a ver, tampoco hago daño a nadie,
Al final cada uno es libre de vivir como le dé la gana, mientras no se meta con los demás. Yo solo busco disfrutar yo, mientras no esté fastidiando al que tengo al lado. Al final solo busco un momento de placer determinado, el cuerpo está hecho para el disfrute, la vida es corta y hay que aprovecharla. Todo ese tipo de argumentos uno intenta convencerse, pero al final sabe en su interior que la vida que lleva no es la para la que fue diseñado. Hay algo ahí en tu interior que pica, que molesta, que sabes que no estás bien. Así que la ira de Dios es merecida y ha sido revelada. Y la ira de Dios la vemos directamente como un rechazo a la maldad, y la consecuencia misma del pecado es fruto de la ira de Dios. ¿Qué entró con el pecado? La muerte, la enfermedad, la tierra que agoniza, los espinos para tener que trabajar, tener que salir a trabajar y ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, que a nadie nos gusta, ver que la tierra no produce como debería, que todos son problemas, las plagas, las enfermedades, todo esto es fruto del pecado y de la ira de Dios contra el pecado. ¿En qué hora estamos? Vale. Voy a dejarlo así, aquí, entonces, y voy a repasar. ¿Qué hemos visto hoy? Hemos visto que la ira de Dios se muestra desde el cielo contra todo lo que es impiedad, contra todo lo que va en contra de su voluntad. Y hemos visto que el hombre decidió quitar a Dios del sitio donde le correspondía, no darle gloria ni gracias, y por eso hubo 3 caídas. Versículo 24 dice: Dios les entregó a la inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, hay una caída del cuerpo, para lo que sirve el cuerpo. En el 26 dice que los entregó a pasiones vergonzosas, es decir, las emociones son corruptas también. Ya no busco la voluntad de Dios, busco mi propia pasión, lo que yo quiero hacer, y mis emociones están dañadas. Y en el 28 los entregó a una mente reprobada. Es decir, todo el ser humano está caído cuando está sin Dios. Tanto su cuerpo, como sus emociones, como su mente. Y ahora sí se fue ya. Gracias. El micro sabía que tenía que acabar. Muy bien. Así que todo el ser humano fuera de Dios, cuando ha quitado a Dios del centro, es un ser humano caído. Cuerpo, mente y emociones. Y esto nos lleva a un tipo de humanidad, un tipo de sociedad que es el que se describe, que dice que son ávaros, necios, altivos, desobedientes a los padres. Esto es el fruto, esto es la consecuencia de haber quitado a Dios de en medio, de haber empezado a explicar la vida sin Dios. Y hoy hemos visto un poquito de la condenación del pagano, es decir, aquel que rechaza a Dios. ¿Qué ocurre con estas personas? ¿La ira de Dios va contra ellos y están condenados? Sí. Y la consecuencia es esa, que al ellos quitar a Dios, Dios les ha entregado a su propia voluntad. Y la consecuencia es el tipo de sociedad que hoy tenemos. Una sociedad que no honra a Dios y que sufre todas las consecuencias que hemos leído. Ya hasta aquí.